Llamamos al orador afirmativo número 1. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Es solo un lugar económico inadecuado para habitar. Esta es la imagen que nos deja un grupo de rock chileno que nos dice y nos refleja el contexto latinoamericano que tenemos hoy en día. Nosotros queremos cambiar eso. Nosotros queremos cambiar la imagen, pero no solo la imagen, sino la realidad de Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos ciertos grupos de inmigrantes que tienen una falta de oportunidades. ¿Por qué? Porque existen barreras migratorias que les dificultan la posibilidad de asentarse en un país, de poder tener en ese país trabajo, tener salud, tener dignidad como persona, como familia y poder generar ahí y poder tener sus raíces. Bueno, para una mayor comprensión del debate, nosotros tenemos que establecer ciertos términos para que toda la gente nos pueda comprender. Primero vamos a definir como barreras migratorias y lo vamos a definir como aquellas leyes o normas que dificultan el asentamiento de estas personas, de los inmigrantes ilegales, o sea, de estos inmigrantes latinoamericanos que vienen a asentarse en nuestro país. Vamos a, por mayor comprensión, a definir eliminar y es dejar de aplicar algo para objetivos de la tesis. Bueno, el problema que nosotros identificamos es eso, la falta de oportunidades para los inmigrantes, para nuestros hermanos que vienen de otros países y buscan un mejor porvenir. Bueno, para esto nosotros tenemos tres firmes argumentos que tienen primero con el doble gain que esto genera para nosotros como hermanos latinoamericanos. El primero, para el país emisor que en el fondo emite esta cantidad demográfica de personas. Y es que hay que entender que cuando se migra por un mejor porvenir. Y ese mejor porvenir está dado por los países que tienen una mejor oferta para estas personas. Países que están generando una potencia económica, están teniendo mejores recursos y mejores calidades de vida. Es por tanto que tienen el incentivo para poder emigrar a ese país. Entonces tenemos un beneficio para el país emisor. ¿Por qué? Porque el país emisor se da de que es el país que tiene no tiene esas condiciones que tiene este país, que tiene las mejores condiciones. Es por tanto que es capaz de solventarse sus propios problemas en la medida de que tiene una menor carga demográfica de la cual se hace cargo. Tengo solo su punto, estimado. ¿No le parece mucho más directo y evidente que la solución está en mejorar las condiciones del país de origen y no en andar preocupándose de eliminar barreras migratorias? Entiendo su punto, pero dadas las condiciones del país de origen de Latinoamérica, es por tanto que la gente se ve la necesidad de emigrar porque ve en el otro que le puede dar lo que no tiene en su país de origen. Y por esto recalcamos también los beneficios del país receptor, que no solo tienen que ver con ámbitos sociales como el intercambio cultural entre las personas, sino que también tiene que ver con que es capaz de tener la demanda laboral que necesita para potenciar su economía. Entonces tenemos beneficios tanto para el país emisor como para el país receptor. También tenemos que se disminuye el trabajo ilegal en la medida de que se facilita conseguir un trabajo legal, por tanto la gente no ve la necesidad de buscar un trabajo ilegal en la medida de que el trabajo legal se les es más fácil conseguir. ¿Por qué? Porque eliminamos toda esta serie de barreras engorrosas que hacen que las personas no puedan trabajar y que busquen un trabajo ilegal. Y también un tercer argumento que es súper importante y es vigente para nuestra realidad latinoamericana, que tiene que ver con que facilita la inclusión latinoamericana en la medida que se disminuye la discriminación. ¿Por qué? Porque le estamos dando a las personas la facilidad de conocerse, la facilidad de garantizarles que van a poder trabajar, van a poder vivir. Entonces se va quitando la idea de que el otro es distinto a nosotros. No, nosotros somos hermanos y nosotros estamos facilitando en la medida de que las personas se conozcan y se vayan quitando esta idea de que somos distintos. Y para esto, en lo que consiste en nuestro plan de acción que vamos a proponer como Cámara Afirmativa, es que eliminemos las barreras, pero las eliminemos mediante un tratado internacional que vincule a los países y que se comprometa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esto como latinoamericano, como nación latinoamericana, necesitamos dejar de ser un lugar solo económico e inadecuado para vivir. Y además vamos a mantener los controles migratorios en la medida de que son pertinentes, ya que
se ataca al objeto, a las cosas que traen las personas y no a la persona. ¿Por qué? Porque pueden traer drogas y los controles migratorios velan porque esas drogas no entran en el país. Es por tanto que es pertinente como latinoamericanos que incluyamos a este hermano inmigrante. ¿Por qué? Porque viene de un país que tiene peores condiciones que el nuestro. Entonces estamos haciendo un doble beneficio. Un doble beneficio en la medida de que el país receptor se ve beneficiado, el país emisor se ve beneficiado y también generamos un beneficio mutuo entre los países en la medida de que generamos inclusión, eliminamos la discriminación y se tiende a la idea de unidad latinoamericana, que eso es lo que buscamos. Muchas gracias. Tal como la contraparte lo pinta, al parecer todos nuestros estados tienen una arbitrariedad tremenda y se les ocurrió de la nada imponer barreras migratorias. Mi nombre es Felipe González y en este debate voy a estar en contra de la tesis que previamente se ha planteado. ¿Y por qué? Les voy a dar primero ciertas apreciaciones sobre lo que ha sido el discurso de la contraparte, luego nuestros propios argumentos y finalmente algunas refutaciones. Ahora, con respecto a esas apreciaciones que ya les dije, en primer lugar hay cierta contradicción en la medida en que la contraparte entiende barreras migratorias como toda ley o norma que dificulta el asentamiento de los inmigrantes en determinado país. Sin embargo, al final de su discurso lo que nos dice es que vamos a mantener los controles migratorios porque atienden a la cosa y no a la persona. Sin embargo, también son leyes o normas que dificultan o imposibilitan la entrada y asentamiento de los inmigrantes en determinado país. Por lo tanto, evidenciando esta contradicción, evidenciamos también algunas afirmaciones gratuitas. Nos dicen que en los países receptores no hay problemas y que ya tenemos solucionadas las necesidades básicas, por ejemplo, así que ¿qué problema va a haber con que vengan los inmigrantes, satisfazcamos todas sus necesidades? Por supuesto que no, son afirmaciones completamente gratuitas y esperamos que en sus próximos discursos puedan afirmarnos y justificarnos eso, o quizá en un punto de información. Bueno, la persona que va a abandonar el país técnicamente sabe a qué país se dirige y conoce las condiciones. Ya, pero usted nos dice que en todos los países latinoamericanos o que en algún país latinoamericano existen todas las necesidades solventadas, que hay algún país latinoamericano que no tenga problemas, por supuesto que no, contraparte, y es por eso que su medida no puede realizarse. Y ahora pasamos a nuestros argumentos. En primer lugar, podemos generar una nueva cuestión social. Este es un argumento de alguna manera histórico. ¿Y qué es lo que significa esta nueva cuestión social? Ya ocurrió, por ejemplo, que en el siglo XX, en la emigración que se dio desde los sectores rurales a los sectores urbanos de América y de Latinoamérica, no existían en las ciudades los medios suficientes para solventar todas las necesidades de las personas que llegaban. Y así hubo problemas de falta de cobertura de los sistemas de salud, de los sistemas educacionales, de los sistemas de vivienda. Y esto originaba problemas no solamente al lugar que los recibía, sino también a las personas que emigraban, porque se encontraban con realidades tremendamente problemáticas como de las cuales les estamos hablando ahora. Y por lo tanto, considerando que con la medida que nos propone la contraparte se espera que se aumente la migración, entonces probablemente con países como los que tenemos actualmente en Latinoamérica, que escasamente pueden solucionar los problemas de su propia población, les vamos a exigir también que satisfagan las necesidades de una población extraña. ¿Cómo podemos hacer esto si ya, por ejemplo, en países como Chile, en países como Guatemala, tenemos sistemas de educación sumamente deficientes, donde se tiene que hacer clases en búnkers, por ejemplo, o donde tenemos sistemas de salud sumamente deficientes, donde faltan instalaciones, donde faltan médicos y además vamos a integrar a los inmigrantes? Esto es sumamente problemático. ¿Y por qué? Vamos a dar más argumentos aún. Nuestro siguiente argumento es la xenofobia y el racismo. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la contraparte es que todos somos hermanos, entonces que vivamos todos felices gracias a la eliminación de las barreras migratorias. Sin embargo, existe un problema con ello, porque no todos somos hermanos. Evidentemente todos queremos que exista fraternidad en Latinoamérica. Sin embargo, si bien aquí se da un contexto sumamente hermoso, esto no es absolutamente replicable en los contextos de la población de todos nuestros países, y simplemente damos ejemplos. En Chile, marcha contra los inmigrantes colombianos. En Argentina, cánticos de que se mueran los chilenos por no apoyarlos en el conflicto con las Malvinas. En Perú, dichos de un general en contra de los militares chilenos que se vuelvan en bolsas de basura a su país. ¿Cómo podemos considerar que este es un contexto de fraternidad? Ya existe la xenofobia y el racismo.
¿Qué ocurre entonces si eliminamos las barreras migratorias y comienzan a inmigrar más personas a los países? Ya tenemos problemas con la discriminación a las personas inmigrantes. Ahora, ¿qué ocurre si además eliminamos las barreras migratorias? Las barreras migratorias no son absolutamente arbitrarias y absolutamente injustificadas. Esta medida no soluciona el problema de la xenofobia y el racismo, no soluciona el problema de la falta de oportunidades que también nos señala la contraparte. Son problemas que existen y que se pueden acrecentar. Ahora, ¿cuál es el problema que identifica la contraparte? Ya lo dijimos. El problema es la falta de oportunidades de los inmigrantes. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero problema de falta de oportunidades? Las personas migran porque existe una falta de oportunidades en sus países de origen, porque existen problemas o políticos, o sociales, o económicos. Entonces, ¿dónde está la real solución en solucionar estos problemas? Que por supuesto tengamos políticas comunes de desarrollo económico, político, social en Latinoamérica para que todos podamos encontrar, sin la necesidad de emigrar, mejores condiciones de vida. Lo que nos propone la contraparte es desviar el problema, preocuparnos de cosas que quizás son accesorias y no de lo que importa en verdad, que es solucionar en todos nuestros países los problemas y no que dejemos estos problemas en ciertos países y bueno, que la gente migre a otros países para escapar de estos problemas. El problema de la falta de oportunidades persiste. Nos dice la contraparte que tienen un argumento de la disminución del trabajo ilegal. Sin embargo, ¿qué ocurre con este argumento? Lo que ocurre es que las condiciones, como bien lo dijimos en nuestro argumento de la cuestión social, no van a mejorar simplemente porque se elimine el trabajo ilegal. Las condiciones podrían incluso ser peores en la medida en que ingresen más personas a un país que no nos han garantizado que tiene todas sus necesidades satisfechas. Más personas que pueden encontrarse con problemas como la falta de cobertura de los servicios básicos o la falta de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que concluimos diciendo? Que mi compañera se hará cargo de los siguientes argumentos y que estamos absolutamente en contra de la eliminación de las barreras migratorias en América Latina. Muchas gracias a todos los presentes. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es David Hansen y hoy estoy a cargo del segundo discurso de la bancada afirmativa ante la tesis ya mencionada. ¿Qué pasará en mi discurso? Primero pasaré a explicar por qué lo dicho por la contraparte no es totalmente cierto y no tiene atingencia a esto, y luego pasaré a retomar el caso que nosotros ya hemos expuesto y es el que mantenemos. Primero parte la contraparte en un punto de información, y esta es su bandera de lucha, que el problema aquí real no es lo que sufren los migrantes, sino que el problema aquí son los problemas que existen en los países de origen. En eso no hay una falta de consenso en que los países pueden tener problemas, efectivamente, y de hecho esto generaría la causa de las migraciones. Sin embargo, hay que entender que esos problemas no es simplemente dejárselo a los países y que los países los resuelvan. ¿Cuánto tiempo llevamos con países que aún tienen problemas, que vienen acarreando desde un tiempo hasta atrás y aún no pueden solucionarlos? ¿Qué es lo que nosotros proponemos como contraparte, o sea, como equipo afirmativo? Es que estos problemas pueden solucionarse siempre y cuando haya una ayuda que pueden brindar otros países y que la eliminación de las barreras migratorias facilitaría esto. Luego se nos acusa de una contradicción respecto a la definición que nosotros dimos sobre barrera migratoria y cómo esto no se aplicaba, por ejemplo, a los controles migratorios. Pero para hacer esto un poco más claro, ¿qué es lo que nosotros apuntamos aquí? Que las barreras migratorias son una discriminación, pero solamente para las personas inmigrantes. En cambio, los controles migratorios afectan a cualquier persona, incluso turistas que vayan por el día. ¿Por qué? Porque aquí el peligro es el objeto que puede traer. Y ese objeto que puede traer, ese fin que tienen los controles migratorios, no tienen que ser necesariamente aplicados a las personas que migran. Pueden ser perfectamente aplicados a las mismas personas que pertenecen al país, a los turistas, etc. Por eso es que aquí no existe una contradicción. Luego, se nos dice que Latinoamérica es un mal país para implementar esta medida, puesto que hay muchos países donde sus necesidades no están totalmente solventadas. Luego, efectivamente, nómbrame por favor un país donde todas sus necesidades estén solventadas. Obviamente no existe. Sin embargo, hay países que solventan ciertas necesidades y otros países que quizás no pueden solventar esas, pero sí pueden solventar otras. Por ende, que un país no tenga todas las necesidades solventadas no implica que no pueda ayudar a las personas que nosotros tratamos de ayudar. Luego se nos dice, díganme su punto de información. Bien, lo que ocurre en contraparte es sumamente problemático, porque ahora en este discurso nos viene a cambiar la definición que dieron en un principio, y se la vuelvo a reiterar: leyes o normas que dificultan el asentamiento de inmigrantes, sea que el control se lo hagan a objetos o a los mismos inmigrantes.
Ese es mi punto. A lo que iba esa definición y a lo que estoy explicando es que esas normas van solamente en contra de los inmigrantes. Aquí efectivamente puede existir un principio, sin embargo no hay una explicación de por qué tiene que ser para los inmigrantes cuando perfectamente puede ser aplicado a otras personas. Luego pasamos a los argumentos que nos da la contraparte, y son tres: la cuestión social, la xenofobia y el racismo, y el fin que tienen estas barreras migratorias. Respecto a la cuestión social, nos habla aquí de lo que se conoce como la migración campo-ciudad, y que esto podría desatar este mismo fenómeno. Primero, hay que entender que las migraciones no se realizan en flujos tan abruptos, no siempre. Y en segundo, hay que entender que la migración aquí es un flujo. No es que nosotros estemos abriendo las barreras para que las personas vayan a un país y de ese país no puedan salir. De hecho, esto es un flujo. Existen países como, por ejemplo, en Centroamérica, donde el nivel de población emigrante es mayor. Por ende, por ejemplo, si se fuera a estos países, no habría este problema que se está tratando de generar. ¿Por qué? Porque esto es un flujo. Porque si bien las personas pueden entrar a un país, las personas también pueden salir de ese país. Luego se nos habla de lo que es la xenofobia y el racismo. Y nos dice que aquí lamentablemente no todos somos hermanos y que aún existen, por ejemplo, marchas, por ejemplo, cánticos que van en pos de esto que es la xenofobia y que por ende nuestra medida no lo solucionaría. Señores, por favor, hay que tener claro que la xenofobia y el racismo nada lo puede solucionar por completo. Sin embargo, esta medida sí lo disminuiría. ¿Y por qué? Porque estrictamente estas marchas, estos cánticos son hechos por personas que no necesariamente representan lo que el país piensa sobre el país de origen. Son personas acotadas que tienen un pensamiento distinto y que lamentablemente mediante estas marchas se da a conocer más. En cambio, si nosotros eliminamos las barreras migratorias, estaríamos facilitando el conocimiento de más personas. El conocimiento de aquellas personas que en verdad pertenecen al país y que no necesariamente piensan aquello que se difunde más rápidamente. Y ahora más encima van a tener la noción de que los inmigrantes vienen a quitarles su trabajo. Explíquenme en primer lugar por qué todos los inmigrantes tendrían que ir a quitar el trabajo. Además, hay que tener claro que bajo un contexto histórico los inmigrantes lo que van a hacer es suplir necesidades que en el actual país no se cumplen. Hay trabajos que las personas del mismo país no quieren hacer y que los inmigrantes vienen a hacer. Por lo tanto, explíquenme ese punto antes de decirlo. Luego se nos habla del fin de las barreras migratorias y que estas están por algo. Sin embargo, en primer lugar, no se nos explican cuál es ese algo para nosotros poder atacarlo y poder explicarlo de mejor manera. Y en segundo lugar, tampoco nos explican por qué ese algo tiene que ser necesariamente aplicado solo a las personas migrantes, sino que esto puede ser aplicado a muchas personas. Por ejemplo, el hecho de que se exija una visa y que una visa, por ejemplo, de trabajo, y que se tenga que renovar una y otra vez, es para asegurar que esa persona tiene trabajo. Pero la pregunta es por qué solamente los inmigrantes tienen que asegurar su trabajo, cuando las mismas personas del pueblo perfectamente también lo podrían hacer. Porque el fenómeno que se produce al no tener trabajo, que es una falta a la producción de la nación, no es culpa de los inmigrantes, señores, es culpa de las personas, y las personas pueden ser inmigrantes como pueden ser personas de la misma nación. Por ende, por favor explíquenme cuáles son estos fines que tienen las barreras migratorias y por qué estos tienen que ser aplicados solamente a los inmigrantes cuando los inmigrantes son personas y estos fines se apuntan a las personas. Por lo anteriormente dicho, muchas gracias. Los inmigrantes vienen y emigran de sus países a hacer trabajos que nadie quiere. Mi nombre es Bernardita Gaete y eso es lo que nos propone la contraparte hoy día. Que el inmigrante salga de su país a hacer un trabajo que en otro país nadie quiere hacer. La contraparte está viendo al inmigrante como una mano de obra barata. Cuando esta parte lo que promueve es que precisamente se mejoren las condiciones de vida de cada país para que así ese inmigrante pueda quedarse en su país y poder trabajar dignamente y no ser mano de obra barata de otro país que está en mejor situación. Eso es lo que nos propone la contraparte, que el inmigrante sea una mano de obra barata. Asimismo, mi discurso se va a basar principalmente en establecer algunas refutaciones y posteriormente a levantar el caso que ha establecido la contraparte. En primer lugar, le digo, la contraparte nos dice, no, porque primero que todo, la contraparte en uno de sus argumentos nos plantea que el país receptor se va a beneficiar porque tiene menor carga demográfica y nos dice que generalmente tiene sus necesidades satisfechas y se las satisface a sus ciudadanos. Sin embargo, nos dice, ¿qué país de Latinoamérica tiene sus necesidades totalmente satisfechas? Ninguno. Sí hay en Europa, sí está Alemania, sí está Holanda, pero aquí en Latinoamérica efectivamente no existen. Por tanto, lo que la contraparte nos propone es que nos hagamos cargo. Es bastante egoísta lo
lo que la contraparte nos propone. Porque primero que todo, nosotros demostramos que ni siquiera podemos hacernos cargo de nuestra propia situación y además, lamentablemente, tenemos que hacernos cargo de otras situaciones que lamentablemente no podemos hacernos cargo. Y es egoísta porque nos dicen, ¡ay, ayudemos al otro! Pero como dice el antiguo refrán, la caridad empieza por casa. ¿De qué me sirve preocuparme del mar inmigrante si yo en mi mismo país no le estoy asegurando las condiciones básicas a mis propios ciudadanos? Entonces, lo que la contraparte nos propone es totalmente lejano a la realidad. Su punto. Pero la eliminación de las barreras migratorias facilita una ayuda mutua para que los países que no han podido solucionar puedan hacerlo. Entendí su punto. Eso es lo que usted me tiene que demostrar, señor. Porque usted me dice que por eliminar barreras migratorias se va a establecer la fraternidad. Es una afirmación absolutamente gratuita, porque como nosotros hemos demostrado, efectivamente, una cosa no lleva necesariamente a la otra, sobre todo por lamentablemente la concepción que nosotros tenemos de nuestro hermano latino. Es lamentable, pero existe, y con la mera solución o con la mera eliminación de esta barrera no vamos a solucionar algo que está acá. Entonces, primero que todo, usted me dice gratuitamente que ya no vamos a tener estos problemas con los hermanos porque se va a fomentar la fraternidad. Pero precisamente yo le estoy diciendo lo contrario. Actualmente tenemos una situación que es de xenofobia y racismo. Y usted no se hace cargo de los prejuicios que existen hoy en día en la sociedad. Su último punto, aproveche. Por supuesto que el problema queda porque el problema es muy grande como para eliminarlo. Sin embargo, que hemos afirmado se facilita la solución. Entiendo. El problema es muy grande y la contraparte lo admite. Entonces, primero hagámonos cargo del problema que tenemos y después fomentemos otro tipo de relaciones. Porque efectivamente, ¿cómo me voy a hacer cargo de otro tipo de situaciones? Como eliminar las barreras migratorias si mi país, si mi propia nación no está bien. Y eso es lo que ocurre en el caso de la Unión Europea. La Unión Europea puede darse el lujo de eliminar las barreras migratorias porque sus países están en buenas condiciones, porque pueden estabilizar una seguridad a sus ciudadanos, porque pueden garantizar sus derechos básicos a sus ciudadanos, cosa que lamentablemente no se da en Latinoamérica. Y mientras no se haga, no podemos eliminar esas barreras, porque constituiría un perjuicio. La contraparte nos plantea una serie de argumentos que nos habla de beneficios del país emisor. Y en el fondo lo que nos dice es que se migra por un mejor porvenir y que el otro ve en su país lo que no puede obtener en su país. Pero efectivamente lo que nosotros hemos dicho es que es mejor que se solucionen los problemas de origen de cada país para que así podamos fomentar la fraternidad, para que podamos fomentar una fraternidad consciente, una fraternidad verdadera y no mezquina como lo que nos propone la contraparte. El segundo nos dice que se beneficia también el país receptor, pero ¿cómo se beneficia el país receptor? Y es ahí donde quiero introducir un argumento nuevo a este debate, que es respecto de las remesas. Efectivamente, constituye un perjuicio, un daño para la economía de un país el hecho de que estos inmigrantes vengan a trabajar y lamentablemente se lleven este dinero. Esto hace que el inmigrante, como ellos dicen, que viene a ser una mano de obra barata, va a trabajar y lamentablemente como deja a su familia, le envía dinero. Y esto afecta a la economía nacional. Y es lo que pasa en el caso de México, en donde los estadounidenses vienen y van a trabajar, claro, y después se llevan todo el dinero. O como pasa en el caso de Chile con Perú, que efectivamente también pasa esto. Entonces, la solución pasa por mejorar las condiciones de cada país y no dar soluciones mezquinas, porque efectivamente esto es un perjuicio para cada economía. En otro documento nos señalan la disminución del trabajo ilegal, argumento que nunca es desarrollado por la contraparte, así que ni siquiera me referiré a él. En cuarto lugar, disminuye la discriminación, pero como ya fue mencionado a lo largo de este debate, la contraparte tampoco se hace cargo y dice y afirma gratuitamente que se va a disminuir la discriminación cuando nosotros hemos demostrado que en la actualidad existen problemas que nos separan. En la actualidad existe xenofobia y racismo hacia nuestros hermanos latinoamericanos. Lamentablemente, aquí vemos, provechosamente aquí vemos una actividad donde podemos mezclarlo, pero esta no es la realidad de Latinoamérica. Y si nosotros tenemos que hacer esto hoy día es porque vemos que hay una necesidad de fomentar la culturalidad en nuestro país, en nuestro continente, porque esta culturalidad no está. Entonces nosotros, si estamos hoy día reunidos, también atiende una necesidad de que estas instancias como el EIDE no existen. Entonces, repasando los argumentos que planteamos, primero de la cuestión social y los problemas que se podrían producir por los vicios que hay en Latinoamérica y porque no podemos asegurar al inmigrante cosas que ni siquiera le aseguramos a nuestros propios ciudadanos. El segundo, porque existe una xenofobia y racismo hacia el inmigrante. El tercero, las condiciones de cada país y la permeabilidad de las fronteras y cómo se disminuye y cómo se hace más fácil el intercambio de situaciones ilícitas. Y en cuarto lugar, las remesas. Por todo lo anteriormente dicho y porque nuestros argumentos siguen en pie, muchas gracias.
Ignacio Ramírez y me presento como tercer orador de la Cámara afirmativa entre las tesis ya mencionadas. Bueno, para empezar, me gustaría recalcar algo. Nuestra medida busca mejorar el trato para los inmigrantes, pero sin dejar de lado las necesidades del propio pueblo, del propio país al cual emigran estas personas. Y ahora les explicaré por qué, pero antes me gustaría empezar con una breve refutación de los argumentos esgrimidos por mi contraparte. Bueno, para empezar, primero, en cuanto a la diferencia entre las barreras migratorias y el control y los controles migratorios, me gustaría dejar bien claro, ya que este punto ha producido mucha discusión en este debate. Primero, las medidas de control son para todas las personas, en cambio, las medidas de barreras migratorias son solo exclusivamente para los inmigrantes, por eso las estamos tratando de eliminar. En cuanto a que dicen que los inmigrantes son una mano de obra barata, primero, yo creo que, en cierto sentido, ellos explican que mejorar las condiciones de vida de su país es la solución, pero yo les digo, o sea, nosotros también podríamos eliminar las barreras migratorias y también mejorar las condiciones de vida del país. Esto no es excluyente de ninguna manera. Bueno, en cuanto a las sobrepoblaciones, para empezar, yo creo que esto se soluciona de la siguiente manera, ya que existe técnicamente la persona también, al saber que las condiciones en su país están malas, esta persona también tiene la posibilidad de irse, y tal y como dijo mi compañero, esto es un flujo, la persona está obligada, si la condición empeora en este país, a mantenerse en este. Toma un punto. Bernardita. Señor, claro que son excluyentes, porque cuando destino recursos para mejorar a uno, estoy dejando de destinarle al otro. Por tanto, si le destino al inmigrante, le estoy dejando de destinar al ciudadano. Claro que son excluyentes. Bueno, para responderle, yo creo que usted no me ha esclarecido cuáles recursos son esos, y si se refería a lo que decía su argumento de la sobremesa, si no mal recuerdo, quiero recalcar que en ese sentido, los recursos que producen los trabajadores de un país al cual emigraron y los mandan al país, a su país de origen, quiero decir que estos son los recursos que posee ese trabajador, pero el producto de su trabajo se va a quedar en el país en el cual trabajó, obviamente. Bueno, en cuanto a la xenofobia y el racismo, quiero dejar bien en claro, tomaré el último punto. No por tener otro cerca vamos a ser más fraternos. Existen casos en África y en el este de Europa donde se han eliminado barreras y ha sido mucho peor en cuanto a la violencia. Bueno, eso lo explicaré más adelante, ya que también acusaron un nexo lógico en ese sentido, que se va a disminuir la xenofobia y el racismo. Bueno, para empezar, nosotros técnicamente lo que estamos tratando de explicar es que no lo vamos a eliminar de la raíz, pero sí podemos disminuir la xenofobia y el racismo, que ahora les explico de qué manera, ya que, una persona al estar en contacto con mayores inmigrantes va a conocer su realidad, efectivamente. De esta manera va a haber una mayor aceptación en el sentido que todos estos problemas de xenofobia y racismo se generan por estereotipos, y los estereotipos ¿cómo se rompen? Conociendo la realidad de las personas. Incluso aquí les voy a dar un ejemplo. La contraparte esgrimió muchos ejemplos en ese sentido de racismo, pero yo también le voy a dar un ejemplo actual que es el mismo caso de ahora, el EIDE. El EIDE, por así decirlo, es un intercambio intercultural que no ha generado racismo, al contrario. Entonces, de esta manera yo encuentro que unir a las personas, o que una persona pase mucho tiempo con una persona de Latinoamérica, también no generará racismo, al contrario, romperá los estereotipos y eliminará el racismo y la xenofobia. Bueno, en cuanto a la inmigración ilegal, creo que cabe destacar que ustedes ahí también acusaron nuestro nexo lógico, y ese es como segundo argumento de mi bancada. A mí me gustaría reconstruirlo y dejarlo bien en claro, que una persona, por el hecho, al eliminar las barreras migratorias, se le hace más fácil asentarse en un país. De esta manera, esta persona, ya que se le es más fácil asentarse en un país, como bien dijo mi contraparte, las posibilidades de trabajo aumentarían, ya que estas personas, al que se le haga más fácil acentuarse en el país, preferirían la vía legal por sobre la ilegal, y sus derechos serían respetados en los trabajos. De esta manera, no solo velamos porque se cumpla lo legal, sino que también velamos por los derechos de las personas, que también son personas como nosotros. No solo las personas que viven en los países tienen, por así decirlo, el derecho a ser respetados, sino que los inmigrantes también. Bueno, ahora me gustaría pasar a reconstruir los argumentos de mi bancada.
Para empezar, en cuanto a su primer argumento, al bien común, me gustaría recalcar que en cuanto al bien común y lo que se produce, que también nos acusaron de que no explicamos bien el nexo lógico, que cuando una persona desempleada, en este caso, abandona un país, es una carga para su país, efectivamente, pero al ingresar a otro país, técnicamente dejaría de ser una carga, ya que empezaría a producir para ese país. Incluso nos preguntaron que cómo eso garantizaría que la persona se iba a quedar en ese país, pero como dijo muy bien mi compañero, eso se garantizaría por el flujo, porque la persona nunca va a estar obligada a mantenerse en ese país y en ningún momento eso va a actuar en contra de su libertad, ya que siempre va a poder tener la oportunidad de volver a su país de origen. Bueno, en cuanto a la mano de obra barata, y me gustaría recalcar que para empezar esto se genera solo en el país de llegada, ya que la persona en cierta manera también gana mucho dinero en ese sentido. En cuanto al segundo argumento, que es... ¿Se acabó el tiempo? ¿Sí? Bueno, por su atención, muchas gracias y espero que se digan. ¡Bravo! Muy buenas tardes, señores del jurado, bancada a favor, propia bancada y al multitudinario público presente. Mi nombre es Daniela Gómez y me encuentro aquí para realizar la conclusión por la parte negativa de este debate. Y en primer lugar, quisiera hacerme cargo de algunas cosas que salen en los discursos anteriores y me parece necesario refutarlas. Y posteriormente pasaré a realizar una síntesis de lo que ha sido este debate. Me gustaría dar cuenta de que la contraparte tiene una idea bien difusa de lo que es cambiarse de país. Dicen como no, bueno, las condiciones, bueno, me voy a sentar a un país, pero después voy y me devuelvo. Como si fuera tan fácil irme y cambiarme de cada país. Entonces, no se entiende bien qué se está entendiendo por inmigración. Después quiero dar cuenta de que el argumento del trabajo ilegal se vino a desarrollar en el tercer discurso, por lo tanto no puede ser considerada para efectos de estos debates. Y también quiero dejar en claro, y muy en claro, que se cambió durante este debate qué vamos a entender por barreras migratorias. En una primera instancia me habla respecto de barreras respecto del asentamiento, porque no refiriéndose en este caso a las barreras de entrada, y después incluyen ambas, lo cual es muy problemático porque no sabemos finalmente a qué barreras migratorias nos estamos refiriendo en concreto. El único ejemplo que se nos da de barrera migratoria es la visa, e incluso si todo lo que me dice es cierto, lo único que se sigue ahí es que hay que modificar las condiciones de la visa, que hay que realizar otro tipo de mecanismos, pero no que hay que eliminar todas las barreras migratorias. Así que no se nos da cuenta de una medida concreta, porque la definición no es clara. Entonces es muy difícil para esta parte hacer oposición a una medida que por ejemplo, de la cual no tenemos claridad, en tanto que no se entendió que es barrera migratoria porque se cambia a lo largo de los discursos. Después me dicen que por tener más tiempo cerca a una persona uno se vuelve más inclusivo. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es el Partido Republicano en Estados Unidos? Es decir, históricamente ellos han tenido muchísimos inmigrantes y históricamente ha habido parte de la población importante que realiza una oposición respecto de los inmigrantes. Y además, ¿qué inclusión me están hablando? ¿Inclusión de qué van a conocer? Marginalidad, es decir, me voy a poner más inclusivo porque conozco a mayor cantidad de inmigrantes que están en marginalidad. ¿Por qué? Porque nosotros presuponemos que es posible que se dé una mayor marginalidad. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica no hay ningún país que tenga las condiciones suficientes para hacerse cargo de su propia población y va a estar haciéndose cargo de una población distinta. Después, entonces tenemos que los principales argumentos que da la contraparte se caen. Y me gustaría dar cuenta de qué fue el primer discurso. El primer discurso nos dicen que se migran por mejor calidad de vida. Esa fue su primera promesa. Me prometieron que con la migración, que tenemos que eliminar las barreras migratorias porque se va a generar una mayor calidad de vida. Pero ¿qué decimos nosotros? Y las razones que se nos dieron para presuponer esto son dos. Que las poblaciones de su país, que hay una poca cantidad de población en los países receptores, cosa que no pasó de una afirmación gratuita. Y en segundo lugar, que hay países que tienen las condiciones para hacerse cargo de todo esto. Pero esto no es así. Esto se aplica quizás a la realidad europea, quizás, tal vez, pero no a la realidad latinoamericana. Por tanto, no me asegura que el inmigrante va a tener una mejor calidad de vida en el país receptor. En segundo lugar, se habló del trabajo ilegal, cosa que fue desarrollado en el último discurso, por tanto, no lo podemos considerar para efectos de este debate. Y después me dicen que se va a facilitar la inclusión. Y aquí las objeciones que se plantean, ¿qué inclusión? Inclusión de personas que van a estar en situación de marginalidad. Es decir, es mucho más difícil que se produzca esta inclusión en este contexto. Y además, no necesariamente por tener a alguien más tiempo cerca yo me vuelvo más inclusivo y me vuelvo
más tolerante y entiendo mejor a esta persona. Antes de seguir su punto. Respecto a eso, se facilita que respecto al anterior, que era no, eso no. Bueno, pero entonces me está estableciendo un grado mínimo de probabilidad, me está diciendo que algo es probable. Bueno, hay muchísimas cosas que son probables, pero esto no me hace que tengo que realizar una política pública para asegurar algo que quizás, tal vez, es deseable que en una de esas pase. Es decir, usted me tiene que dar un grado mayor de certeza en su afirmación. Y por esta parte se presentaron varios argumentos. Se presentó un argumento de una nueva cuestión social, en tanto que en Latinoamérica las necesidades de los países receptores no están lo suficientemente, las necesidades de la población no están suficientemente cubiertas. Es decir, hay países que tienen mayor desarrollo económico, como por ejemplo Chile, pero tienen un montón de problemas respecto a educación, un montón de problemas respecto a vivienda, un montón de problemas respecto a marginalidad. Es decir, no hay países lo suficientemente preparados. Después, la xenofobia y el racismo en Latinoamérica, la contraparte nos dibujó una América Latina donde no existen problemas, donde todos somos puntos como hermanos. Quizás esto es deseable, esto si bien es deseable, pero esto actualmente no se da en la realidad, en tanto tenemos un montón de conflictos internos. Aparte, no necesariamente por tener a otro junto voy a dejar de tener problemas. Es decir, históricamente han habido casos como en África, donde por tener gente junta, incluso había mayor problema. Después, tenemos un tema de que se realiza una fuga de remesas respecto al país receptor, y que finalmente lo que propone la contraparte es que los inmigrantes tienen que ir a trabajar instrumentalizados a otro país, porque la contraparte va y me dice que van a entrar a hacer los trabajos que nadie quiere. Y esto es, en el fondo, lo que usted me está suponiendo es que los países con problemas tienen que ir y dejar escapar a su población hacia otros países para que vengan a hacer los trabajos que nadie quiere hacer en su país receptor, lo cual es absolutamente nefasto. Es decir, tenemos una visión absolutamente distorsionada respecto a lo que es la inmigración, las reales causas de la inmigración, y tenemos que, por una parte, los argumentos que se dan por la parte afirmativa se caen todos, y que nuestros argumentos no han sido suficientemente refutados, y es por esto que nosotros creemos que la solución de los problemas en Latinoamérica no pasa por eliminar las barreras migratorias, sino que pasa por